PowerPoint, pero que está editado en video, ¿no? Vamos a escucharlo. Bien. Es muy importante tener en cuenta la anatomía ósea normal en una radiografía, así comprender. Se bloqueó el sonido, creo, ¿no? Patológicas. Así tenemos que en la radiografía convencionales los huesos van por una corteza compacto que va a rodear por completo la cavidad medular, la cual es menos densa y esta va a contener el hueso esponjoso dispuesto en forma de trabéculas. Cuando se va a observar tangencialmente en las radiografías convencionales, la cortical va a aparecer en forma de un revestimiento denso, blanco y liso, de grosor variable, que va a adoptar la configuración de una banda blanca y densa a lo largo del borde externo del hueso. La cavidad medular, por su parte, en la radiografía convencional se va a mostrar como una zona central de densidad grisácea menos densa en el interior de la cubierta cortical, entrelazada con una fina red de trabéculas óseas. La unión córtico-medular es el borde que va a quedar en el margen interno de la cortical y casi todo lo con radiografías convencionales. Estas obtenían al menos dos proyecciones con un ángulo de 90 grados entre sí. A estas proyecciones las vamos a denominar proyecciones ortogonales. Y esto va a ser... Ya, ¿se escucha el audio? No, ¿no? ¿O sí? ¿Sí escucha? Sí se escucha, doctor, Sí, pero está en la primera diapositiva nomás. Ajá, y no avanza. Qué raro. Porque yo sí veo que avanza la diapositiva, pero y también escucho el audio, ¿no? Ya lo voy a modificar un ratito. Es que me lo mandaron en otra... De otra manera me lo mandaron. O sea, no lo editaron en MP4, sino que lo pusieron como video de Power, ¿no? El producto de narración, o sea, te voy a mostrar controles multimedia, ocultar diapositiva. A ver, lo voy a poner en pantalla completa. Vamos a ver aquí. Nada, no nos desaparezcamos. A ver, ahí vamos. Ya, entonces voy a poner pantalla completa. Radiografías de tumores óseos benignos por parte del estudiante María Paulette Ahí Valareso. escuché. Ah, ya, gracias. Es muy importante tener en cuenta la anatomía Ven ósea que está normal en progresando el una slide, ¿no? radiografía para Sí, poder también. así Ah, ya, comprender gracias. imágenes patológicas. Así, los huesos van a estar constituidos por una cortical densa de hueso compacto que va a rodear por completo la cavidad medular, la cual es menos densa y esta va a contener el hueso esponjoso dispuesto en forma de trabéculas. Cuando se va a observar tangencialmente en las radiografías convencionales, la cortical va a aparecer en forma de un revestimiento denso, blanco y liso, de grosor variable, que va a adoptar la configuración de una banda blanca y densa a lo largo del borde externo del hueso. La cavidad medular, por su parte, en la radiografía convencional se va a mostrar como una zona central de densidad grisácea menos densa en el interior de la cubierta cortical, entrelazada con una fina red de trabéculas óseas. La unión córtico-medular es el borde que va a quedar en el margen interno de la cortical y la cavidad medular.
Casi todos los estudios de huesos se van a iniciar con radiografías convencionales. Estas obtenidas con al menos 2 proyecciones con un ángulo de 90 grados entre sí. A estas proyecciones las vamos a denominar proyecciones ortogonales. Y esto va a servir para localizar mejor las alteraciones y visualizar la mayor cantidad posible de perímetro del hueso. Aquí tenemos una imagen anteroposterior de cadera donde se pueden observar las diferentes densidades de la cortical y del hueso medular. Dentro de los tumores óseos benignos, el diagnóstico por imágenes es de suma importancia, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento de los tumores. La radiografía simple va a constituir la técnica de imagen fundamental para valorar lesiones benignas y malignas. La tomografía computarizada va a proporcionar información sobre la existencia de compromiso de la cortical y la presencia de una matriz cálcica. En cambio, la resonancia magnética va a ser fundamental para valorar la extensión de una lesión agresiva o maligna. Así tenemos entonces que la primera evaluación diagnóstica que vamos a hay que solicitar una radiografía de frente y lateral del hueso o la articulación de la cual se sospecha que se encuentra la lesión. Un análisis organizado de la semiología radiológica, la edad del paciente y la localización de la lesión nos va a dar datos fundamentales para determinar la benignidad de un tumor óseo y así realizar un correcto diagnóstico diferencial. Vamos a tener que las características radiológicas a valorar van a incluir la localización de la lesión, la zona de transición, el patrón de mineralización de la matriz, el compromiso cortical, la presencia de reacción perióstica, el tamaño de la lesión, el número de lesiones y si hay o no compromiso de las partes blandas. Vamos a tener en cuenta que van a existir signos que van a orientar a la benignidad. Es así como un patrón de destrucción ósea geográfico, un borde esclerótico y bien definido, la falta de compromiso cortical, la ausencia de reacción perióstica o presencia de reacción continua y la ausencia de tumoraciones de partes blandas asociadas nos indican que estamos frente a un tumor benigno. Datos clínicos útiles en la evaluación de los tumores óseos. Vamos a tener ciertos datos que nos van a ayudar a hacer un diagnóstico diferencial dentro de los tumores óseos benignos. Tenemos la edad. Es importante ya que estando frente a un paciente con un tumor óseo benigno, podemos hacer un diagnóstico diferencial con ayuda de la edad del paciente, ya que hay ciertos tumores óseos benignos que son más frecuentes a cierta edad, teniendo así el osteoma, que es más frecuente dentro de los 15 a 35 años de edad, el osteocondroma dentro de los 10 a 30 años de edad, el encondroma dentro de los 15 a 35 años de edad, el condroblastoma dentro de los 10 a 20 años de edad, el osteoma osteoide dentro de los 10 a 20 años de edad, y así sucesivamente. Esto nos va a ayudar a hacer un diagnóstico diferencial. Síntomas. La mayoría de los pacientes vienen asintomáticos por alguna otra patología. Y es así como se le va a realizar una radiografía convencional y incidentalmente podemos encontrar lo que es una patología benigna ósea. Y así los llamamos incidentalomas. Algunos de ellos pueden referir dolor cuando crecen y comprimen estructuras vecinas. Y algunos de los pacientes vienen cuando refieren que se ha producido mucho dolor y al momento de hacerle una radiografía encontramos fracturas. La localización también es importante, ya que ciertos tumores óseos benignos son más frecuentes en ciertas localizaciones, como es así en huesos largos, en huesos cortos. En la columna vertebral tenemos que tener en cuenta el hemangioma
el condoma, el granuloma eosinófilo y los quistes óseos aneurismáticos. En el cráneo y en la cara tenemos más frecuente el osteoma y es más frecuente próximo a los senos. En el cráneo y la pelvis es más frecuente y el grado de crecimiento de la patología nos va a ayudar a ver si es benigno o maligno. Dentro de la localización también es importante ver si nuestra patología se encuentra en la diáfisis, metáfisis o epífisis, ya que también nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial de los tumores óseos benignos. Teniendo en cuenta que en la diáfisis son más frecuentes el sarcoma de Ewing, el defecto fibroso cortical, un fibroma no osificante, un osteoma osteoide, el osteoblastoma. En la metáfisis de los tumores que aquí van a ser tumores malignos, teniendo en cuenta también el osteosarcoma, la osteomelitis, el encondroma, osteocondroma y el condrosarcoma. En cambio, en la epífisis va a ser más frecuente el condroblastoma y el tumor de células gigantes. También tenemos que tener en cuenta la localización de nuestra patología, si es central, excéntrica o cortical. De la localización central es más frecuente el condroma y la displasia fibrosa, así también como un quiste óseo simple. De localización excéntrica, con mayor frecuencia el tumor de células gigantes, el osteosarcoma, el condrosarcoma, y dentro de aquellos que afectan a la cortical tenemos el osteoma osteoide, el defecto fibroso cortical. Otro punto en tener en cuenta es dentro de las características de la imagen es el patrón, cual nos va a indicar el tipo de destrucción ósea que está produciendo la lesión tumoral y esta está en íntima relación con el crecimiento de este tumor. Se han identificado 3 patrones radiológicos óseos y malignos. El de lesión lítica tenemos la destrucción geográfica, el cual es un tipo de patrón con menor agresividad. Generalmente es de crecimiento lento y con bordes entre el hueso normal y el patógeno. A esto se lo va a denominar como una coloración más oscura rodeado por un halo de hiperdensidad, a lo cual se lo conoce como esclerosis. Generalmente los tumores benignos van a presentar este tipo de destrucción ósea. Sin malignos, granular tipo de patrón. El patrón moteado limitado por ningún halo denso, como lo vimos anteriormente en el patrón geográfico. De tipo lítico y ondeadas, las cuales suelen confluir unas con otras. El patrón permeativo. Este es el patrón con mayor agresividad radiológica. Van a ser lesiones pequeñas que solapan unas con otras y suelen ser imposibles contarlas. No se suele visualizar el límite con el hueso sano, ya que este es difuso, y la mayoría de estas se suelen asociar a malignidad. Otras características como lo es el borde. La evaluación de los márgenes de la lesión es crucial para determinar si este es de crecimiento lento, mayormente aquí podría decir que es benigno, o de crecimiento rápido, que suele ser agresivo. Las lesiones de crecimiento lento tienen un borde esclerótico bien definido, mientras que las lesiones agresivas o malignas típicamente tienen un borde muy mal definido, irregular y con un mínimo o sin esclerosis reactiva. La reacción perióstica es el daño que se está produciendo en el periósteo. Este se puede categorizar en lesiones ininterrumpidas o interrumpidas. El tipo ininterrumpida se muestra una reacción perióstica sólida que nos demuestra un proceso benigno de larga evolución, como lo es en un osteoma osteoide, el osteoblastoma, el condroblastoma y los quistes aneurismáticos del hueso.
La reacción ininterrumpida también se puede observar en lesiones no neoplásicas. El tipo de reacción perióstica interrumpida es sugestiva malignidad. Esta puede presentar como capas de cebolla, patrón de sol naciente, patrón en cepillo, triángulo de Codman, relacionados con lesiones malignas, el osteosarcoma o el sarcoma de Eden. Aquí podemos visualizar lo que es en imágenes radiológicas y en otras figuras la destrucción de tipo geográfica, de tipo moteado y de tipo permitivo, siendo así la geográfica bien definida con un borde esclerótico. La de tipo moteado es redondeada pero no posee el borde esclerótico y suelen ser múltiples. Pueden confluir unas con otras. Y la de tipo permitivo no se puede visualizar cuántas en realidad hay, ya que tiene de tipo difuso. Dentro de la clasificación de los tumores óseos, la OMS ha descrito en función de qué tejido se está desarrollando en el tumor y de qué tejido este está formado. La primera clasificación de la OMS se hizo en 1976, pero de aquí ha sido modificada posteriormente desde 1992 hasta el 2000. Existen así procesos benignos considerados como lesiones pseudotumorales, entre los que se encuentran los quistes óseos solitarios, el quiste óseo aneurismático, los gangliomas interóseos y un granuloma eosinófilo. Tenemos los tumores formadores de hueso, que pertenece el osteoblastoma, el osteoma y el estoma osteoide. Los tumores formadores de cartílago, el condroblastoma y el osteocondroma. Tumores de origen fibroso, displasia fibrosa y el fibroma no osificante. Tumores de origen histiocytario, tumores de células gigantes. Lesiones pseudotumorales, quiste óseo solitario, quiste óseo aneurismático, el ganglión intraóseo y el granuloma eosinófilo. Y los tumores de origen vascular, el hemangioma. Vamos a hablar de cada uno. Los tumores de huesos. Vamos a hablar acerca del osteoblastoma. Es una lesión frecuente, la cual representa el 3% de los tumores óseos benignos. Va a debutar mayormente en menores de 30 años de edad, con una relación de 2:1 en hombres y mujeres. La localización más frecuente es en la columna vertebral, en la hipófisis espinosa. También 35 en las diáfisis y en cavidades de huesos largos. También en los huesos craneofaciales de las manos y del pie. Suele ser asintomático, pero también presenta dolor local en la región de la lesión, el cual no va a ceder cuando se administran AINES. Entonces, tenemos una imagen radiológica anteroposterior y lateral de la columna vertebral, la cual se presenta como una lesión lítica, expansiva, bien definida, parcial o totalmente calcificada en los elementos posteriores de la columna vertebral. Como una impresión diagnóstica tenemos lo que es el osteoblastoma. Otro tumor formador de hueso es el osteoma. Es un tumor benigno formado por hueso compacto en hueso membranoso. Es de crecimiento lento y suele ser más frecuente dentro de la cuarta-quinta década de vida, aunque se puede presentar dentro de los 10 hasta los 50 años de edad. Nace desde la cortical hacia la periferia y se va a localizar fundamentalmente en el cráneo, senos paranasales y aunque también puede aparecer en el hueso maxilar y raramente en huesos tubulares. Este suele estar relacionado al síndrome de Gardner y este se debe descartar cuando hay lesiones múltiples. Además, puede presentar pólipos colónicos y tumores de partes blandas como lo es el desmoide.
Entonces tenemos una radiografía lateral de cráneo, donde se observa una lesión radiodensa bien definida de contorno liso que hace prominencia sobre la superficie cortical del hueso de origen. En la impresión diagnóstica tenemos el osteoma. Otro tumor formador de hueso, el osteoma osteoide, el cual se presenta en menores de 30 años de edad. Va a representar el 10% de las lesiones óseas benignas. Es más frecuente en hombres que en mujeres con una relación de 2:1. Este presenta una clínica característica que es dolor nocturno, el cual va a ceder cuando se administre ácido acetilsalicílico. La localización más frecuente es la tibia, el cuello del fémur, la diáfisis del fémur, el húmero, los huesos de antebrazo, huesos de mano y arco posterior de la columna. Se va a presentar como lesión esclerótica cortical con una radiolucidencia ovalada o redondeada en su interior que va a medir menos de 1 centímetro, el cual se lo conoce como nidos. El 80% son corticales, pueden localizarse en huesos esponjosos e incluso a nivel del subperióstico. El nidus puede calcificarse y simular el secuestro de una osteomielitis. Para el diagnóstico diferencial con esta última entidad es útil realizar una gammagrafía ósea, en la cual el área de esclerosis va a captar el radiotrazador, siendo la captación por la parte del nidus aún mayor. A esto se lo conoce como signo de doble captación. En la osteomielitis, la zona de radiolucidez no van a captar nada. Entonces así los podemos diferenciar. Entonces en esta imagen tenemos, radiológicamente se ve como un área radiolúcida central a la cual se la llama nidus, la cual está señalada con la flecha roja. Este está rodeado por una importante reacción ósea esclerótica. Tenemos un osteoma osteoide. Ahora vamos a hablar de los tumores benignos formadores de cartílagos, empezando por el condroma. Este es un tumor formador de cartílago maduro que se va a ubicar en el interior del hueso. Es de tamaño variable y no compromete partes blandas ni la cortical. Cuando se ubica en la zona central se denomina encondroma. Si se ubica en la periferia se va a denominar condroma periostal o eucondroma. Representa entre el 10 a 25% de los tumores óseos benignos. Es más frecuente en los 30 o 40 años. Su lugar es en la diáfisis de los huesos tubulares cortos de las manos y pies, mayormente, y en la metáfisis de los. Este es asintomático y se lo encuentra incidentalmente cuando se realiza una radiografía convencional por alguna otra patología. En la imagen tenemos una radiografía del hueso húmero y se trata de una analítica medular central bien definida de contorno lobulado con un festoneado endóstico. En ocasiones se va a acompañar de engrosamiento o expansión cortical. La matriz condroide puede calcificarse, como podremos observar en la imagen, que es un encondroma calcificado en el húmero. Condroblastoma es un tumor óseo que se presenta entre el 5 a los 25 años de edad. Aparece en pacientes que todavía tienen cartílago de crecimiento. La localización más frecuente es en la epífisis de huesos largos y este suele extenderse a huesos subcontraláteros. Se trata de una lesión bien definida, con o sin borde esclerótico y matriz calcificada, localizada en la epífisis de los huesos largos. Tenemos una radiografía del húmero, especialmente de la articulación del hombro, y se observa una lesión osteolítica de la epífisis proximal del húmero, con discreta excreción a la metáfisis de bordes escleróticos y bien definidos. Nuestra impresión diagnóstica es un condroblastoma. El osteocondroma.
también llamado exostosis osteocartilaginosa. Es el tumor benigno más frecuente y va a representar el 20 al 50% de los tumores óseos benignos. Se va a presentar mayormente en niños y adolescentes como una masa no numerosa de lento crecimiento. Se localiza en metáfisis de huesos largos. Los condromas suelen ser solitarios o también pueden ser múltiples y va a consistir en una protuberancia ósea sésil o pediculada que surge de la superficie ósea y está compuesta de hueso esponjoso y cortical que se continúa de la del hueso originario. Aquí tenemos el esquema del osteocondroma, donde se observa una excrescencia ósea en la metáfisis del hueso con continuidad de la cortical y del canal medular. Vamos a observar imágenes de lo que es el osteocondroma pediculado y sésil. Tenemos el osteocondroma pediculado, en el cual podemos observar una imagen en la cual se aleja de la articulación de la rodilla. Entonces vamos a describirlo como una lesión ósea exofítica cortical, dependiente de la unión metáfiso-diaficiaria posterior del fémur, con continuidad córtico-medular, como se lo puede observar en la flecha roja. Y en el osteocondroma sésil se observa anterior a la rodilla, donde observamos una lesión ósea cortical exofítica en unión metáfiso-diaficiaria distal medial del fémur, con continuidad córtico-medular. Dentro de los tumores de origen fibroso, vamos a hablar acerca de la displasia fibrosa, la cual puede ser monostótica o poliostótica. Poliostótica cuando es asociada a pubertad precoz, manchas café con leche, lo cual se encuentra en el síndrome de McCurry-Albrecht. Esta es, vamos a observar fibroso del hueso. Las lesión más frecuentes son el fémur, las costillas y el. Su patrón radiológico es variable. Es una lesión intramedular localizada en la diáfisis con márgenes bien definidos y suele ser puramente lítica, aunque también suele adquirir un aspecto de vidrio esmerilado cuando se calcifica la matriz y puede seguir calcificándose y presentarse como una lesión esclerótica. Frecuentemente se va a evidenciar deformidad y expansión ósea. Puede presentar adelgazamiento de la cortical, pero no tiene periostitis. En la imagen podemos observar una radiografía lateral del brazo, donde se observa lesión radiolúcida, adelgazamiento de la cortical y apariencia en vidrio esmerilado. Como impresión diagnóstica tenemos la displasia fibrosa en el radio. El fibroma no osificante, también llamado defecto cortical fibroso, se diagnostica en menores de 30 años como un hallazgo casual, o sea, un incidentaloma. Se trata de una lesión lítica cortical con escleróticos finos bien definidos, festoneados y levemente expansivos, que se localiza en la metáfisis de huesos largos. Como lo observamos en la primera imagen, en la imagen A, no se asocia a periostitis. Cicatriza con esclerosis, como lo observamos en la imagen B, y tiende a desaparecer. El fibroma condromixoide tiene características similares, con una transformación más grosera y produce dolor. Tenemos los tumores de origen histocitario, el tumor de células gigantes, el cual se va a presentar en pacientes con epífisis cerradas. En un 80-90% de los casos se va a localizar en los largos y se va a tratar de excéntrica, de borde bien definido pero no esclerótico, que va a producir adelgazamiento y abombamiento de la cortical. La lesión se extiende hasta la superficie articular y suele afectar la metáfisis, dando a estos tumores generalmente que sean grandes cuando ya se diagnostican.
un 15% de estos tumores se van a considerar malignos. Es más frecuente en el sexo femenino y en podemos dar una de la tibia proximal, anteroposterior y lateral que muestra una lesión osteolítica epifisiaria subarticular con extensión metafisiaria y diafisiaria. Nuestra impresión diagnóstica es un tumor de células gigantes. Pasando a las lesiones pseudotumorales, vamos a hablar del quiste óseo solitario, también llamado quiste óseo simple. Se va a diagnosticar en menores de 30 años de edad. Es considerado el pseudoquiste por no tener tejido de revestimiento epitelial. Es más en el sexo masculino. El 80% de los casos entre los 3 a 14 años de edad y el 75% de estas lesiones se va a ubicar en la metáfisis proximal del húmero y fémur, en el maxilar inferior, en la tibia y en la mano. Esta lesión benigna es asintomática, pero casi siempre se la diagnostica porque el paciente viene y cuando se le realiza una radiografía convencional podemos observar fracturas. Se va a observar como una imagen central radiolúcida, geográfica, de diámetro longitudinal mayor que transversal, que va a adelgazar la cortical y que incluso puede insuflarla. No se apresa matriz en su interior y puede haber lobulación y no hay reacción perióstica. En la imagen se puede observar el signo de fragmento caído que corresponde a un fragmento cortical hundido hasta el fondo de la lesión de contenido líquido. El quiste óseo aneurismático. Al igual que el quiste óseo solitario, esta lesión se presenta en menores de 30 años de edad. Es una lesión insuflada en la cortical que va a simular lo que es un aneurisma. La localización más frecuente es en la metáfisis de huesos largos y en los elementos posteriores de la columna vertebral. Se va a originar a menudo en posición excéntrica en la metáfisis de los huesos largos y que al crecer puede provocar abombamiento del hueso. En la radiografía convencional se aprecia una lesión lítica, excéntrica, expansiva, con una fina periferia bien definida y múltiples septos internos. Estas son lesiones grandes. En nuestra radiografía lateral se observa una lesión osteolítica expansiva, excéntricas de bordes bien definidos y de tabiques en su lo que nos es verde. Signos de malignidad. Entonces, nuestra impresión diagnóstica es que estamos frente a un quiste óseo aneurismático. Y los tumores vascular tenemos al hemangioma. Los hemangiomas son tumores vasculares que habitualmente se presentan en mayores de 40 años de edad. Son neoplasias benignas de origen endotelial. Son intraóseos con condiciones raras que comprometen a 0.5 y a 1% de los tumores intraóseos. La localización más frecuente es en la columna vertebral y en los huesos del cráneo, siendo más frecuentes en el sexo femenino que masculino en una relación de 2:1. Entonces observamos en la primera figura una radiografía de proyección anteroposterior de la columna vertebral a nivel de T12, una marcada osteopenia, la pérdida de la trabeculación horizontal y engrosamiento irregular de la trabécula vertical, sin deformidad o aplastamiento de los cuerpos vertebrales ni compromiso de los pedículos. En la imagen, en la figura 2, también tenemos una proyección lateral. Entonces, es importante tener en cuenta que a la hora de elegir una técnica de imagen para tumores óseos o de tejido blando, no solo debemos estar basándonos en la presentación clínica ni en la efectividad de la técnica, sino también en un equipo disponible, en la experiencia, en el costo y en las restricciones explicables en cada paciente en particular. Por ejemplo, aquellos pacientes que presenten alergias a medios de contraste, aquellos pacientes que tengan marcapasos, lo que impide el uso de resonancia magnética o estados fisiológicos tales como el embarazo.
no importa cuál técnica de imagen o modalidad se vaya a utilizar. La radiografía convencional siempre debe estar disponible para comparación. Es de suma importancia comparar estudios radiológicos de reciente estudio, ya que esta comparación no solo va a ayudarnos a ver la naturaleza de la lesión ósea, sino también su agresividad, la cual es un factor crítico para seguir un diagnóstico. Muchas gracias. Bueno, creo que los tumores óseos benignos comparten mucha información o casi parecida a lo que nos presentó su compañera Garaví, ¿no? En tumores óseos malignos, ¿no? Los términos casi son iguales, utilizaron ya términos como radiolúcido, radiopaco, esclerosis de la lesión, lesión expansiva. La parte de la afectación ósea también en cuanto a epífisis, metáfisis, diáfisis, depende del tipo de lesión, va a afectar o va a tener un compromiso de la cortical o de pronto de la médula o de la región esponjosa del hueso, ¿no? En cuanto a la parte visual de la agresividad, difiere mucho con la de los tumores óseos malignos, porque desde el punto de vista visual, se ve como que más agresivo, incluso hay compromiso en los tejidos blandos en la parte de la malignidad, ¿no? ¿Alguna inquietud, jóvenes? Igual la clasificación del tipo de tumor, ¿ya? Depende de pronto de la edad del paciente y también de la localización, ¿no? Parecido a lo que vimos nosotros en tumores óseos malignos, ¿no? A ver, en este momento vamos a ver entonces, digamos, la charla o un seminario de otro compañero relacionado al tema que dio su compañero Morán, que era ecografía testicular. Entonces vamos a ver aquí ecografía de pene, ¿no? Que de pronto guarda relación porque todo constituye el genital masculino externo, pero hay algunas diferencias, ¿no? Desde que se realiza el examen y de las patologías que también se presentan, ¿no? Y cómo se presentan y también en qué grupos se presentan, ¿no? Entonces vamos a ver, les voy a compartir el video de la charla en el seminario de ecografía de pene, ¿no? Estamos ahí. Correcto. La ecografía es la técnica de elección para la valoración inicial de la patología del pene y es tan útil como desconocida para el radiólogo en general. Mi nombre es José Pozo y hoy vamos a hacer una revisión en lo que concierne a ecografía peniana. Por ende, a través de esta presentación se pretende repasar la técnica básica de estudio, las principales aplicaciones y los hallazgos ecográficos fundamentales de estas entidades. Entonces, a manera de introducción, un repaso anatomofisiológico de este órgano. Como sabemos, el pene forma parte del aparato reproductor masculino. Tiene una cara ventral que mira hacia abajo y en donde se sitúa la uretra y una cara dorsal. Este órgano está formado por 3 cuerpos eréctiles, 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos son 2 cilindros largos que recorren el pene, se sitúan en la cara dorsal y son los propiamente implicados con el proceso de erección. Están formados por espacios vasculares sinusoidales y en su espesor se encuentra la arteria cavernosa. Estos cuerpos cavernosos están separados entre sí por un tejido conectivo que los rodea llamado túnica albuginea. Por su parte, el cuerpo cavernoso se sitúa en la cara ventral, es el soporte de la uretra peniana y su función y morfología está más implicada con lo que respecta al proceso de micción. Además, contiene la arteria del mismo nombre. Ambos, es decir, los cuerpos cavernosos como el cuerpo esponjoso, están recubiertos por la fascia de Bach, que los separa del tejido celular subcutáneo. Referente al aporte arterial,
tenemos que depende de la arteria pudenda interna, que es a su vez rama de la arteria ilíaca interna, que va a dar las siguientes ramificaciones: una arteria vulvar, la arteria esponjosa, la arteria cavernosa con sus ramas helicinas y una arteria dorsal del pene que recorre por fuera de la túnica albuginea y por dentro de la fascia de Bach, que básicamente se encarga del aporte de la superficie peniana. El drenaje venoso de los cuerpos del pene se lleva a cabo de las venas emisarias, las cuales van a drenar a las venas dorsales a través de las venas circunflejas. Entonces recordemos que existe una vena dorsal superficial y una vena dorsal profunda. Esta última drena en el plexo venoso retropúbico y a veces en la vena pudenda interna. Por su parte, la vena dorsal superficial se sitúa por fuera de la fascia de Bach y se encarga del drenaje venoso del tejido superficial. Respecto a la técnica ecográfica, recordemos que la ecografía nos permite realizar un estudio tanto morfológico como funcional del pene mediante un estudio Doppler dinámico en reposo como en erección, con el uso de fármacos vasodilatadores, que esto ya les iré mencionando más adelante. También, como ya se ha hablado en la clase de generalidades de la ecografía, esa técnica tiene ventajas fundamentales frente a otras, como es su disponibilidad, facilidad, versatilidad. Es una técnica mínimamente invasiva y de bajo coste. Entonces, tenemos que para hacer un estudio estándar y de calidad, el paciente se debe colocar en posición en decúbito supino, con dorsiflexión del pene, con un compresor en la base del mismo, de este órgano. Se procede a la inyección bajo guía ecográfica de 5 ml de un fármaco vasodilatador en un cuerpo cavernoso. ¿Por qué? Porque, como ya les había mencionado, son los cuerpos cavernosos los propiamente implicados con el proceso de la erección. Esto con una aguja de insulina. Se debe explorar con un transductor de tipo lineal de alta frecuencia sobre la cara ventral. Además, se debe realizar primero un barrido transversal desde la base del pene y posteriormente en recorrido en el plano longitudinal, que básicamente el plano longitudinal es aquel que nos servirá de mucha ayuda para el estudio Doppler. También es importante emplear poca presión y puede que necesitemos abundante gel. Ecográficamente, tal como podemos observar en esta primera imagen, en el plano transversal se visualiza los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso como estructuras ligeramente hipoecogénicas y rodeadas a su vez por una túnica albuginea delgada y ecogénica. En el plano longitudinal, como podemos ver en la imagen inferior, se puede apreciar la arteria cavernosa como dos líneas hiperecogénicas en el centro de los cuerpos cavernosos. Su diámetro es de 0.2 milímetros a 1 milímetro, con una media de 0.4 milímetros, con el pene flácido. Entonces revisemos imágenes. Estamos aquí ante imágenes ecográficas transversa y longitudinal de un pene sano, en donde los cuerpos cavernosos marcados con la letra C presentan una ecogenicidad uniforme en toda su longitud. La túnica albuginea marcada con flecha blanca y las paredes ecogénicas de la arteria cavernosa marcada con flecha negra se identifican con mucha facilidad. Podemos observar en la imagen derecha que estamos ante un estudio Doppler color de pene, en donde se observan la arteria cavernosa con sus respectivas ramas helicinas. En la imagen A se identifican ambos cuerpos cavernosos delimitados por la túnica albuginea y por el cuerpo esponjoso. Ambos están rodeados por la fascia de Bach. En el interior de los cuerpos cavernosos se ven imágenes hiperecogénicas en su región central, las cuales en el estudio Doppler color vemos que estas imágenes hiperecogénicas corresponden a las paredes colapsadas de las arterias cavernosas y las ramas helicinas. En este estudio ecográfico
vemos que correspondiente al pene, que desde su cara ventral y plano longitudinal se identifica el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso, delimitados por una túnica albuginea que los separa, que como mencioné anteriormente es delgada y ligeramente hipercogénica. Bien. Luego observamos en la imagen B, correspondiente al estudio Doppler color del pene, en un plano longitudinal apreciamos la arteria cavernosa central en todo su recorrido y sus múltiples ramas helicinas. Entonces tenemos que la ecografía Doppler color es útil para ver tanto arterias como las estructuras venosas. Facilita la adquisición de las medidas de las velocidades sistólicas y diastólicas. Entonces tenemos que dentro de las características de la onda Doppler, vale mencionar que el máximo pico de velocidad sistólica suele alcanzarse a los 5 o 10 minutos tras la inyección del vasodilatador. Entonces lo que sugieren ciertos autores es que se realice una revisión con el transductor cada 5 minutos durante 30 minutos aproximadamente. 20-30 minutos. Una velocidad sistólica máxima de 30 a 35 centímetros por segundo en la arteria cavernosa sugiere una función arterial normal, lo que supone un aporte suficiente para distender los sinusoides. También debe tenerse en cuenta que una velocidad telediastólica menor a 5 centímetros por segundo asegura que la sangre se acumule en los sinusoides sin un drenaje precoz. Tenemos que una diferencia mayor de 10 centímetros por segundo entre la velocidad pico sistólica de las arterias cavernosas derecha e izquierda sugiere una patología arterial. Asimismo, otro criterio, como vamos a ver más adelante, es que una de las arterias cavernosas tenga una velocidad pico sistólica menor a 25 centímetros por segundo. También tenemos que es sugerente una inversión del flujo durante la sístole y un flujo diastólico anterógrado continuo con una velocidad telediastólica mayor a 5 centímetros por segundo en todas sus fases sugiere una patología venosa. Continuando, tenemos que ante un pene en reposo, la velocidad pico sistólica de la arteria cavernosa generalmente no supera los 15 centímetros por segundo, con apenas apreciación de la diástole. Sin embargo, recordamos que esto no es valorable, sino que para el estudio de, por ejemplo, la disfunción eréctil, lo que vamos a utilizar son las medidas en el pene en erección. Hacemos entonces un repaso. En este otro cuadrito vemos que tras la inyección de un fármaco vasodilatador, las medidas normales corresponden a una velocidad pico sistólica mayor a 30 centímetros por segundo, 25-30, y una velocidad telediastólica menor a 5 centímetros por segundo, en lo que se consideran parámetros normales. Bien, aquí observamos más de lo antes explicado. En la imagen derecha estamos ante un estudio Doppler del pene normal en el cual, tras la inyección de un fármaco vasodilatador, muestra una velocidad pico sistólica que llega aproximadamente o ligeramente superior a los 40 centímetros por segundo. El flujo diastólico invertido indica un mecanismo de drenaje venoso intacto. Entonces, este es un estudio Doppler del pene normal, así se debería ver. Recordando un poco de la fisiología, en el estado en reposo, los sinusoides se encuentran colapsados y las venas emisarias drenan el contenido a la vena dorsal del pene. En este estado, el pene presenta un flujo de alta resistencia debido al tono adrenérgico. Posteriormente, ante la presencia de un estímulo que active el sistema parasimpático, se produce una relajación del músculo liso de las arteriolas y la dilatación de los sinusoides con la consecuente obliteración de estas venas emisarias e ingurgitación peniana. Ello conlleva a un fenómeno veno-oclusivo que mantiene la distensión de los sinusoides y la rigidez del pene.
Dado que la ecografía es la técnica ideal de aproximación diagnóstica de la patología peniana, las principales aplicaciones pueden dividirse en, primero, el estudio de la disfunción eréctil, el estudio de la induración dolorosa y, por último, el traumatismo. En las siguientes diapositivas vamos a ver estas causas. Entonces, la disfunción eréctil se entiende como la incapacidad de conseguir o de mantener una erección, y existen muchos mecanismos que la pueden desencadenar. Entre ellos tenemos causas psicógenas y causas orgánicas. Entre las causas orgánicas existe una subdivisión donde vamos a observar de etiología vascular, neurológica, por alteraciones hormonales o traumatismo. Dentro de las vasculares observamos la insuficiencia arterial y la insuficiencia venosa. Un estudio Doppler pulsado dinámico con inyección de fármacos vasodilatadores nos va a ser de mucha utilidad en todos aquellos trastornos vasculares, que es lo que les voy a hablar en este momento. Entrando a la primera patología, que es la insuficiencia arterial. Hablamos de una insuficiencia arterial cuando existe una disminución de la velocidad pico sistólica por debajo de los 25 centímetros por segundo. Un segundo criterio a utilizar es que exista una asimetría de flujo mayor a 10 centímetros por segundo. Es decir, una asimetría entre el VPS de la arteria cavernosa derecha en relación con la izquierda. La velocidad diastólica puede estar aumentada también debido al fallo en el mecanismo venoclusivo de causa arterial. Entonces tenemos que el paciente de la imagen A muestra una insuficiencia arterial severa, puesto que cursa con una velocidad pico sistólica de 6 centímetros por segundo y una velocidad telediastólica por debajo de 1.6 centímetros por segundo. Por su parte, el paciente de la imagen B ilustra una insuficiencia arterial leve con una velocidad pico sistólica de 23 centímetros por segundo y una velocidad telediastólica normal. Se cumple, como podemos ver, en ambos casos se cumple el criterio de la velocidad pico sistólica menor a 25 centímetros por segundo. Aquí observamos otro ejemplo. Estamos ante un estudio Doppler en donde, a pesar de administrar una dosis farmacológica adecuada, la respuesta eréctil en este paciente es subóptima, en donde la velocidad sistólica máxima en la arteria cavernosa solamente se aproxima a 15 centímetros por segundo, lo cual es compatible con una insuficiencia arterial. Luego, entrando en insuficiencia venosa, tenemos que el aumento del drenaje venoso impide que los cuerpos cavernosos se mantengan distendidos. Un flujo diastólico anterógrado continuo con una velocidad telediastólica elevada por encima de 5 centímetros por segundo es muy sugestivo de insuficiencia venosa. Además, como otro criterio, aunque esto es más opcional, cursan con una velocidad de pico sistólica normal prácticamente. Tenemos que las imágenes A y B ilustran una insuficiencia venosa cavernosa con una velocidad telediastólica de 5 en el caso del paciente A y de 10 en el B. Observamos un ejemplo de insuficiencia venosa. Estamos ante un estudio, un trazado Doppler de pene, en donde se observa un flujo anterógrado persistente de una velocidad relativamente elevada durante la diástole, de alrededor 6 centímetros por segundo, a pesar de unas velocidades apropiadas del flujo arterial aferente, lo cual no es compatible con una insuficiencia venosa. Sin embargo, tenemos que puede existir también un flujo arterial disminuido y un drenaje venoso aumentado, con lo que no se puede ni conseguir ni mantener la erección. Entonces, si ambos parámetros están alterados, se denomina insuficiencia combinada o insuficiencia mixta. Estas dos imágenes ilustran una insuficiencia vascular
cavernosa combinada arterial y venosa con los criterios que les mencioné, que sería una velocidad pico sistólica menor a 25 centímetros por segundo y una velocidad telediastólica mayor a 5 centímetros por segundo, en lo que refiere a insuficiencia mixta o combinada. Entrando a la induración dolorosa, tenemos que existen múltiples causas, como una de ellas, y la más frecuente incluso, es la enfermedad de la Peyronie. Entre otras causas, existe la presencia de lesiones focales, los procesos inflamatorios, la calcifilaxis, trombosis de la vena dorsal o trombosis de cuerpo cavernoso, entre otras. Pero la causa más frecuente es la enfermedad de la Peyronie, la cual su causa no es muy bien conocida y se caracteriza por la formación de placas fibrosas en la túnica albuginea. Estos pacientes cursan con un dolor, deformidad peniana, acortamiento e impotencia. Estas placas pasan por diferentes estadios y que se pueden distinguir ecográficamente, teniendo como estadio inicial, este incluye placas blandas que son isoecogénicas y que se identifican como una alteración en la ecoestructura, sin alteración en la morfología. Suelen ser palpables. Posteriormente, las placas fibrosas se vuelven de un tono hiperecogénico y además de la alteración en la ecoestructura, también está asociado una retracción de la albugínea. El pene también en este estadio adquiere una morfología cóncava por la retracción en la superficie de la lesión. Por ello es muy útil que en estos pacientes se realice una inspección previa al estudio. Por último, el estadio final de las placas comprende la calcificación de la misma. En estos últimos estadios, si las placas afectan las arterias, pueden condicionar disfunción eréctil y estaría indicado el estudio Doppler dinámico con fármacos vasoactivos. Entonces, estamos ante un corte transversal del pene, un estudio ecográfico con un corte transversal del pene que muestra los cuerpos cavernosos derecho e izquierdo y se puede apreciar una placa calcificada con sombra posterior en la línea media a lo largo de la superficie dorsal. Posteriormente, en la imagen B, tenemos una imagen transversal del mismo paciente que muestra placas adicionales a lo largo de la superficie ventral. Y por último, en la imagen C, estamos ante una imagen ahora longitudinal del cuerpo cavernoso derecho que muestra la arteria cavernosa centralmente y las placas calcificadas a lo largo de la superficie ventral, lo cual es compatible con enfermedad de la Peyronie. En esta imagen se identifica una placa fibrótica hiperecogénica, con retracción de la túnica albuginea, coincidiendo con la induración referida. Luego, las presentes imágenes corresponden al examen ecográfico en cortes transversales y longitudinales, donde se aprecia el aspecto característico de las placas calcificadas que ya les mencioné anteriormente, focos fuertemente ecogénicos con sombra acústica posterior, que son las flechas que podemos ver aquí. Más evidentes en este primer caso, en el número C, en la letra C. Lo cual es altamente sugestivo de enfermedad de la Peyronie. En las imágenes A en plano longitudinal y B en el plano transversal se identifican múltiples imágenes focales bien delimitadas, sólidas, ligeramente hiperecogénicas. En el estudio de Doppler color muestran una hipervascularización, el cual va a ser compatible con metástasis como otra causa de induración dolorosa. Entonces no nos olvidemos que en estos pacientes va a ser muy útil lo que es el estudio Doppler, que muestra la hipervascularización. La imagen longitudinal en escala de grises de la base del pene muestra una masa sólida, hiperecoica, como podemos ver,
dentro del cuerpo cavernoso izquierdo. Por su parte, el estudio Doppler color del pene del mismo paciente muestra una marcada hipervascularización dentro de la masa, lo cual es compatible con metástasis, y en el caso de este paciente es metástasis de un carcinoma de células renales en el pene. Entrando al último grupo de aplicación de esta prueba de la ecografía, entramos al traumatismo peniano, en donde hay que resaltar que los traumatismos son penetrantes o cerrados, siendo más habituales los cerrados. Las lesiones más frecuentes son la rotura de los cuerpos eréctiles, las lesiones vasculares y los hematomas. Entonces, hablando un poquito de los hematomas, tenemos que estos son poco frecuentes y se deben a traumatismos indirectos con el pene en reposo mayoritariamente. Es más probable en pacientes con alteraciones de la coagulación y pueden aparecer sin presentar rotura de la túnica albuginea. Además que la presencia de estos hematomas intracavernosos se pueden complicar con fístulas sinocavernosas o pseudoaneurismas postraumáticos, los cuales son mucho más infrecuentes. Son una complicación traumática muy infrecuente que se da en pacientes con antecedentes de traumatismo cerrado y con entumecimiento del pene, entre una semana a un mes tras el traumatismo. Se produce generalmente debido a una lesión de la arteria cavernosa que se comunica con los sinusoides, lo cual o esto deriva a un priaprismo de alto flujo, es decir, por un hiperaflujo arterial a los sinusoides en la zona de la lesión. El estudio Doppler de estos pacientes muestra una colección de distinta ecogenicidad en función de la evolución, con flujo de alta velocidad y resistencia. El tratamiento de estos pacientes va a ser una embolización. Y por último, en la rotura peniana, esta se trata de una emergencia urológica rara. Se debe a un traumatismo cerrado con el pene en erección o a un traumatismo abierto, la cual se define como la rotura, valga la redundancia, de un cuerpo eréctil, es decir, un cuerpo cavernoso, y disrupción de la túnica albuginea con la formación de un hematoma. Tenemos también que durante la erección la túnica albuginea se adelgaza, lo que condiciona una menor distensibilidad y un mayor riesgo de rotura. Habitualmente solo afecta a un cuerpo cavernoso y puede asociar también una lesión del esponjoso, por lo cual es importante valorar la integridad uretral en estos pacientes, en los 2/3 distales y afectando a menos de la mitad de la circunferencia. En la ecografía, ¿cómo lo vamos a ver? Se puede apreciar un gran hematoma que rodea los cuerpos cavernosos y esponjosos, con alteración de la ecoestructura del cuerpo afecto, y se debe visualizar la interrupción de la albuginea, que es fundamental para el abordaje quirúrgico. También, adicional, antes de pasar a ver imágenes, estos pacientes cursan como clínica un crack audible, un dolor inmediato a la palpación, una pérdida súbita de la erección, edema, equimosis y una desviación al lado contrario de la rotura. El factor pronóstico más importante en la rotura peniana es la integridad de la túnica albuginea y el lugar de la ruptura. En esta imagen ecográfica, entonces definimos ambos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, rodeados por la fascia de Bach, en donde se aprecia también un notable aumento del tejido celular subcutáneo con material ecogénico y heterogéneo, correspondiendo a un hematoma subagudo en el contexto de un traumatismo. La imagen A del presente estudio ecográfico corresponde a un plano transversal y la B a un plano longitudinal. Entonces, en las imágenes A y B, identificamos en el interior del cuerpo cavernoso derecho, entre ambas capas de la túnica albuginea, un área ovalada, un área que está marcada con la flecha, un área ovalada hipoecogénica, como podemos observar en la imagen.
Observamos en la imagen A y en la imagen B. Es ovalado, es hipoecogénica, el cual es compatible con un hematoma intracavernoso postraumático. Continuando, la imagen A corresponde a la base del pene, donde se identifican ambos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso con normalidad. Por fuera de la fascia de Bach hay un extenso contenido hiperecogénico, como podemos observar en la imagen, homogéneo, que se trata de un hematoma agudo. En la imagen B, un corte transversal, y en la imagen C, longitudinal, se identifica un gran hematoma que está marcado con la estrella, que deforma la anatomía normal y se coloca entre la túnica albuginea y la piel. También se aprecia asimismo la ruptura del cuerpo cavernoso izquierdo con una disrupción de la túnica albuginea, como el foco de origen del hematoma. Se trata de un corte distal al obtenido en la imagen A. Para culminar con mi intervención, les presento este último caso, que estamos ante imágenes ecográficas en el plano longitudinal en la imagen A y transversal en la imagen B, en un paciente este es un caso de un paciente que ha llegado con una herida por arma de fuego en accidente de caza. Entonces, en esas imágenes visualizamos un cuerpo cavernoso derecho hipoecogénico y heterogéneo, que hace sombra acústica compatibles con resto o trayecto de metralla. Se puede observar un gran hematoma y una disrupción de la túnica albuginea. Bien, esto ha sido todo en lo que respecta a ecografía peniana. Muchas gracias. Bueno, entonces ya vimos el contenido del tema de ecografía peniana y podemos de pronto relacionarlo, compararlo con la ecografía testicular, ¿no? El especialista que se encarga de esto es el urólogo, ¿ya? Y bueno, dentro de todas las patologías que tiene urología, lo que más presenta o de pronto lo que más él atiende sería litos a nivel renal y vías urinarias, ¿no? Pero dentro o comparando las patologías testiculares y patologías penianas, lo que más frecuente se ve en nuestro medio son ecografías testiculares, más no penianas, ¿no? Y dentro del grupo de edad, las patologías penianas se ven en adultos en relación a los niños, ¿no? Y la ecografía testicular se ve más en pacientes pediátricos en relación al adulto. ¿Bien? Bueno, ya hemos mencionado las patologías testiculares en la intervención de su compañero cuando dio la charla en seminario de ecografía testiculares. La frecuencia en patologías del pene, más que todo, se da en el trauma, ¿no? En el trauma peniano, ¿no? Tumoraciones de pene, por lo general, eso lo encontramos, aunque no es frecuente, en hospitales oncológicos, ¿no? No es tan frecuente, ¿no? Pero trauma peniano, ese sí vemos más o menos frecuente, ¿no? Depende del lugar o si es una clínica, un hospital público, etcétera, donde vayamos a estar, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? ¿Cómo es el paciente de un trauma de pene? ¿Ya? Cuando ustedes vayan a hacer el internado en cualquier hospital público, ¿ya? Ustedes van a estar en varias áreas, ¿no? Va a haber áreas de consultorios de emergencia que están afuera, área de emergencia propiamente dicho, donde atienden pacientes para suturar, con heridas, etcétera. Área de reanimación cuando vienen pacientes con politrauma, donde recién lo van a intubar, a colocar vía, etcétera. Y un área de cuidados intensivos dentro del área de emergencia. Cuando ustedes roten en las áreas de consultorio de emergencia, ¿ya?
ustedes van a recibir a una señora, ¿ya? A las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana, ¿ya? La señora va y se dirige al consultorio de emergencia, es decir, en la parte externa. Ella va con el rostro cubierto, con el pelo caído aquí en la mitad de la cara, ¿ya? Entonces se acerca y le toca sigilosamente, ¿no? A su consultorio, ¿no? Lo va viendo, bueno, lo ve. Entonces, más se dirigen donde los internos, donde el residente varón, ¿ya? Entonces le golpea la puerta, el residente o el interno, por generalmente está el interno es el que está haciendo la guardia en consultorio. Entonces la señora le toca la puerta y el interno está bostezando, está medio dormido porque a esa hora ya se medio descansa. Entonces la señora dice, es que tengo un paciente, páselo, le dice el interno, páselo. El paciente está a la vuelta del consultorio, pero dentro del hospital, ¿ya? O de pronto arrinconado detrás de un pilar, escondido, ¿ya? Con la mano cogida entre las piernas. Entonces avanza hacia el consultorio, le llama a la señora. Entonces, si es un interno o un médico masculino, se deja explorar fácilmente, pero si es un médico interno femenino, entonces le va a dar mucha vergüenza. Entonces ingresa, el interno lo acuesta y va a encontrar un pene totalmente deformado, ¿ya? Con equimosis, ¿ya? De pronto hasta unas gotas de sangre a nivel del meato de la uretra. 2 o 3 de la mañana el paciente ingresa. No pueden preguntarle qué le pasó, porque ya se supone que le pasó. ¿Ya? Sí, pero igual si le preguntan, no se lo van a decir. O se lo dicen, pero a la fuerza, ¿no? Sacándole la información de lo qué es lo que sucedió. ¿Qué habrá sucedido con este paciente? ¿Ya? El señor o la señora dice, no, es que fue el salto de ni sé quién, ¿ya? Hizo el salto, ni sé muchos saltos que hay, ¿ya? Y por lo tanto, pues no llevan el libro de Kama Sutra debajo del brazo, ¿no? Ese libro lo dejan en la casa, ¿ya? Entonces, el interno ya sospecha clínicamente por la exploración clínica, de pronto por la palpación, porque hay fluctuación, de pronto hay hasta un hematoma en los cuerpos cavernosos alrededor, ¿ya? Que es un trauma de pene, ¿ya? Entonces, ante un trauma de pene tienen que llamar al urólogo, pero antes de llamar al urólogo tienen que solicitar una ecografía peniana, pero en este caso con Doppler para ver las arterias cavernosas, ¿ya? Y las colaterales. Entonces, para solicitar, entonces le dice, ya vaya, señora, a hacer el trámite de su esposa, a su esposo, ¿no? Y él le dice al paciente, deje que su esposa haga el trámite. El señor la mira a la señora y la señora lo mira al señor. Esposa. Ella no es la esposa, ¿ya? Entonces, la esposa está en la casa, ¿sí? Entonces, todos estos casos van ustedes a encontrar cuando sea en el internado, sea en un hospital público o sea en una clínica privada. Más o menos llegan 2 casos al año, más o menos, ¿sí? Y es irrisorio, ¿no? Porque cuando, bueno, no es tan frecuente ver estas patologías, ¿no? Pero cuando se las ve, entonces, no es que uno se muera de la risa, ¿no? Pero da cosita, ¿no? Porque no es algo común, ¿ya? O de pronto no estamos acostumbrados, no tenemos mente abierta y tenemos como tabú ciertas cosas, ¿no? Que son normales, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero eso sucede. Y van a ver, ustedes van a encontrar bastante de eso, ¿no? O sea, no tan frecuente como que llevan heridos, con dificultad respiratoria, con diarrea, con fracturas, no es tan frecuente, ¿no? Pero cuando llegan estos casos, entonces todo el hospital se entera, ¿sí?
Peor cuando es lo contrario, ¿no? Cuando vienen por priapismo, ¿ya? Más avanza todo, la noticia se expande, ¿no? Por el hospital. Bueno, ¿alguna inquietud, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Quién va a ser urólogo? No. No he visto ni una, o sea, un médico femenino urólogo, ¿no? No existe, ¿no? Pero sí he visto médicos ginecólogos masculinos, ¿no? ¿Ya? Pero urólogos femeninos, no, no he visto. No he visto, ¿no? Bueno, aunque de pronto no creo que un paciente masculino vaya a un urólogo femenino, ¿no? ¿O sí? No, no. Como los pacientes femeninos vayan a un ginecólogo masculino, ¿no? Ahí sí, sí hay sí hay bastantes pacientes para ginecólogos. O más, escogen más ginecólogos femeninos, ¿no? Pero sí hay ginecólogos que tienen bastantes pacientes. Bueno, nadie va a ser urólogo aquí, no, no, no. Hay bastante paciente de urología. El que vaya a hacer urología es así la de paciente, pero más para litiasis renal y vías urinarias. Para eso. Y si se pone un equipo de litotricia, igual, si hace citoscopía, hay bastante demanda para citoscopía, para hacer sacar un cálculo, ¿ya? Por una intervención quirúrgica endoscópica por citoscopía, hay bastantes pacientes, bastante demanda y pocos urólogos, ¿no? El que haya sufrido de cálculo renal puede dar testimonio de que hacen lo que sea para que le saquen esa piedra adentro, lo que sea, ¿ya? Entonces es un dolor fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, yo no he tenido cálculo, ¿no? Yo cuando estoy de guardia y voy a hacer las ecografías de pacientes renales, entonces veo cómo se retuercen del dolor, gritan. Ya, entonces hay pacientes bastante para el urólogo, ¿no? El que vaya a ser urólogo, ¿no? Ese es en la parte de riñón y vías urinarias, ¿no? Y ahí la parte de pene y testículo, hay pocos pacientes, pero más ahí en pediatría, lo que vimos en la charla pasada, ¿no? Clitorquidias, hidroceles, torsiones testiculares, epidimitis, orquitis para los urólogos, ¿no? En pacientes adultos casi no hay esa patología. O sea, no es tan frecuente, ¿no? Varicoceles hay en pacientes pediátricos, no llegan a paciente adulto porque ya los operan cuando son niños o jóvenes, ¿no? Ya los adultos ya casi no tienen, casi no tienen. Aunque sí hay casos, pero no hay mucho. Bueno, ¿alguna inquietud, jóvenes? ¿No? Bueno, entonces la próxima semana sería nuestra última clase, ¿ya? Entonces vamos a abarcar 2 temas más y los temas que no lleguemos a avanzarlos a ver, igual se los voy a subir al Moodle para que los descarguen y los estudien, ¿no? Recuerden que el aporte práctico de la próxima semana solo entra el tema de fracturas óseas, solo fracturas óseas, ¿ya? Estudien la clase, el video de la clase fracturas óseas, más que todo es la clasificación, ¿ya? Una sola imagen para cada estudiante, 3 preguntas, ¿no? El tipo de examen, ¿ya? Si es una rayos X de codo, de mano, de cráneo, etcétera, etcétera, ¿no? No tienen que llenar, solo tienen que escoger, que es fácil escoger, ¿no? ¿Sí? Desde codo, rodilla, pie, etcétera, mano, etcétera, ¿no? La segunda pregunta es el tipo de fractura. Ahí sí tienen que buscar lo que han estudiado en clase, o sea, qué tipo de fractura es, ¿no? Incurvación plástica, entallo verde, en torus, si es simple transversa, si es simple oblicua, si es multifragmentaria, si es angulada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero igual ustedes tienen opciones ahí para escoger. Pero desde el punto de vista visual, entonces van aprendiendo y van leyendo qué es en torus,
que es en tallo verde, que es por arrancamiento, que es una fractura por compresión, etcétera, ¿no? Y la tercera pregunta es la más compleja, ¿ya? Eso tienen que ya estudiar hasta la próxima semana, que es la anatomía del hueso. Es decir, esa fractura se encuentra en la tibia, en el peroné, en el acetábulo, ¿ya? En el trocánter menor, el trocánter mayor, en la apófisis estiloide, ¿ya? En tuberosidad tibial anterior, espina tibial, malleolo interno, malleolo externo, en el olecto, en la apófisis coronoides, ¿ya? Anatomía, ¿no? Anatomía. Solo son 3 preguntas. Tienen 10 minutos para realizar el aporte práctico, ¿no? 10 minutos. ¿Sí? Preguntas. Ustedes la van a hacer el aporte práctico en la hora. ¿Qué día estamos? Miércoles. Ya, en la hora asincrónica ustedes van a hacerlo, ¿no? En la hora asincrónica, ¿no? Otros grupos tienen que hacerlo en la hora asincrónica, ¿no? Ya, en la hora asincrónica en el Moodle, ¿no? Y el examen, que va a ser a la misma hora sincrónica, ya es decir, el 14 de octubre, parecido al examen del primer parcial, ¿no? ¿Sí? Entonces, el examen va a contener preguntas solo de las charlas, ya de las 10 charlas que ustedes van a bajar, ya sería la próxima semana. La próxima semana, de pronto el día domingo, lunes, subo todas las clases y ustedes descargan y les voy a proporcionar un banco de preguntas, ¿ya? Banco de preguntas cuyas preguntas van a ser consideradas para el examen, solo esas preguntas, pero no les voy a dar la respuesta. Ustedes tienen que trabajar la respuesta, ¿ya? No me acuerdo qué cantidad de preguntas se hizo en el primer parcial, en el banco de preguntas me refiero, ¿no? A ver si tengo 5 grupos, 5 por 2, ya, 100 preguntas. Ya se hicieron 100 preguntas. Entonces, yo les doy las preguntas y ustedes la trabajan. Es decir, van poniendo la respuesta. Pero recuerden que esa respuesta que ustedes ponen, ya, no tienen la misma forma de pronto de las respuestas que están en el banco de preguntas. Ejemplo, ¿no? El estudio ecográfico para realizar el estudio ecográfico para valorar un varicocele corresponde a cuál, ¿ya? Entonces, ¿qué es la ecografía Doppler color? ¿Ya? Esa es la respuesta. Pero de pronto, ustedes ya tienen esa respuesta que es la ecografía Doppler color, ¿ya? De pronto la pregunta se la ve de otra forma en el banco de preguntas del Moodle, ¿no? ¿Ya? De pronto va a aparecer ahí la ecografía Doppler color, ¿ya? En patologías de pene, a cuál corresponde. Entonces comienzan a buscar, ¿no? Torsión testicular, microlitiasis, varicocele, etcétera, ¿no? O sea, se trata de lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Pero les doy la pregunta, ¿no? ¿Sí? ¿Ya estamos? Bueno. ¿Y algo más? ¿Algo más? ¿No? El grupo de Nate también estaba cansado, ¿no? De pronto tienen mucha tarea, ¿no? Ahora porque ya estamos terminando, ya nos falta una semana, ¿no? Y ya no nos vemos. ¿Ya? A través del chat les envié el link de asistencia para que lo llenen, por favor. 18:30.
No, al parecer no vamos a hacer presenciales, tampoco los voy a conocer en las presenciales, ¿no? Ya ojalá que nos encontremos en otro lado y que me acuerde, ¿no? Es que a veces así en la pantalla podemos decir, ah, no, sí, nos conocemos, pero ya en vivo y en directo como que dudamos, ¿será o no será? ¿Será o no será? Porque aquí la pantalla o nos engorda o nos adelgaza, ¿no? Ojalá que me vean gordo ustedes. Y peor con la mascarilla que tapa media cara, doctor. Ah, ya. Ah, sí, pues tampoco en las presenciales podemos, porque vamos a estar con mascarilla. Doctor, ¿qué hora le ponemos? 18:30. Ya. Es que ya son las 18:27. Espero verlos después que ya terminemos toda la clase. Aún no hay aforo libre, parece, ¿no? Todavía falta. O sea, de reunión, de pronto, bueno, yo no voy a pisar ni un mall todavía. Todavía hay pacientes, hay pacientes. Doctor, ¿qué sabe sobre las clases presenciales del próximo semestre? ¿Sabe si se va a dar o no se va a dar? Algo escucho por ahí, una voz muy fina, escuché por ahí, ¿no? Me dicen que las clases presenciales sí se van a dar, pero solo para la práctica, para las asignaturas que tienen prácticas, ¿no? Nuestra asignatura no tiene práctica, ¿no? Solo es totalmente, digamos, hay práctica, pero no práctica con el paciente, ¿no? Ya, las asignaturas que tienen ese tipo de actividad práctica con el paciente, semiología, clínica, traumatología, ¿ya? De pronto neurología parece que también tiene para ver los signos neurológicos del paciente, ¿no? Pero pienso que tiene que haber un aforo determinado de estudiantes, ¿no? Porque si son 40, tienen que dividirlos, ¿no? Porque igual vamos a hacer 40 aunque vayamos a presenciales, pero en la práctica, ¿no? En asignaturas que tienen práctica, ¿no? Porque en las asignaturas que no tenemos práctica, igual tienen que conformarse grupos de 40. Pienso que vamos a terminar, ¿no? Como dijo la alcaldesa, ¿no? Ya terminar todo este año con la parte virtual. Hasta ver qué pasa, ¿no? Parece que está aumentando un poquito de los pacientes, pero no mucho, ¿no? Hay más pacientes ya en los hospitales, incluso en la institución donde yo estoy laborando, con COVID, pero pacientes adultos, o sea, de 55 para arriba. Pero ¿cómo tienen ellos COVID? Hasta sintomatología, se ahogan. Si ellos no salen, si ellos se quedan en casa. Ellos tienen COVID porque los jóvenes son los que salen. Ellos salen y llegan a la casa y le transmiten a los pobres, ¿no? Cuidados en la casa. De pronto bueno, igual, si los jóvenes salen, sea a farrear o sea a trabajar, ¿ya? Porque algunos sí trabajan, o de pronto por ahí a solearse, al mall, pero no pueden hacerlo, está terrible todo. Entonces tienen que decirle al familiar adulto, o sea, a partir de los 55 años, que use mascarilla cuando están hablando, o cuando están cercanos, ¿no? O sea, dentro de la casa igual, ¿no? Porque por lo general estamos viendo que los jóvenes no tienen síntomas. O sea, pueden ser portadores, pero no tienen síntomas. Y de pronto le están transmitiendo, y esa puede ser la explicación porque por qué razón entonces los adultos mayores tienen COVID si ellos no salen. Salvo que se den su escapadita por la noche, ¿no? Como los jóvenes. No creo. Bueno. Preguntas jóvenes. Jóvenes aún. Jóvenes aún. Mañana no sabemos. El tiempo pasa rápido. Aprovechen el tiempo. Estudien y disfruten la vida. Es verdad.
Me acuerdo cuando estaba a la edad de ustedes, yo, en la estatal, sentadito ahí. No hacía nada. Éramos muy antiguos nosotros, ustedes son más modernos. Pasa rápido el tiempo. Yo entré a la universidad a los, ¿cuántos? A los 19, 20 años, creo. Y pasó el tiempo. Bastante, bastante. Bueno. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cansados? ¿Tristes? Porque no nos vamos a ver. Ahí tomen una foto para que me tengan en su cuarto. Bueno, entonces nos vemos, jóvenes. Estudien para el aporte práctico de la próxima semana, ¿no? ¿Sí? Algo tenías que decirles, pero no me acuerdo. Pues van a estar muy atareados para la próxima semana, igualmente nosotros, porque tenemos bastantes tareas nosotros, ¿no? Nos van a evaluar, tenemos que hacer evaluaciones, tenemos que hacer banco de preguntas, tengo que visitar aulas Moodle de todos los profesores de imagenología, porque soy coevaluador, tengo que estar por atrás, reuniones, etcétera, etcétera. Y después el 12, con los exámenes, tenemos también tenemos que ser miembros del tribunal de sustentación de tesis de los estudiantes que ya se van incorporando. O sea, vamos a tener un octubre full. Si por ahí me ve el 9 de octubre por las fiestas de Guayaquil, por ahí, me hacen acuerdo de qué grupos son. No, pues con mascarilla no nos vamos a reconocer, ¿no? Vamos a ver si pasemos por ahí un poquito para el 9 de octubre, por la fiesta. Bueno, que estoy de guardia, pero por acá quieren ir a ver esas comidas o platos típicos de Guayaquil. Típicos, como dice, ¿quién decía? Típicos. Creo que nevó, ¿no? Bueno, yo soy manavita, ¿no? Pero Guayaquil me gusta bastante Guayaquil. Ya saben que soy de Manta, pues, ¿no? Pero Guayaquil es bonito, Guayaquil. Manta para mí es una ciudad para descansar, es muy tranquilo, Manta. En cambio, Guayaquil se mueve rápido, es lo bueno eso. Se mueve, eh, la ciudad está activa, ¿no? El movimiento, eso es bonito. Bueno, jóvenes, nos vemos entonces, estudien bastante, hasta la próxima semana. ¿Ya? Chao, jóvenes. Gracias, doctor. Muy bien, Gracias, hasta luego. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, hasta luego. Doctor. Chao.